Muy buenos días, ¿cómo les va? Vamos a hablar un poquito del metabolismo de las proteínas. Y para hablar del metabolismo de las proteínas, sepan que vamos a tener que empezar en algún momento a interrelacionar, va a haber interacciones metabólicas, van a aparecer los hidratos de carbono, así que les sugiero, les recomiendo que también se vean el video de metabolismo de los hidratos de carbono. En un primer momento, las proteínas, acuérdense, las incorporamos con la alimentación. Masticación, digestión, las íbamos a transformar finalmente en aminoácidos que se iban a absorber. ¿Y qué es lo que sucede con esos aminoácidos? ¿Qué es lo que pasa con los aminoácidos cuando ya están en la sangre y yo los tengo que empezar a usar, por ejemplo, como combustible? Recuerden que los aminoácidos yo los puedo utilizar como sustrato, como materia prima para fabricar glucosa a partir de este proceso metabólico que es la neoglucogénesis. Ahora vamos a ver cómo es que se produce esto. Entonces, en un primer momento ese aminoácido yo lo tengo que romper. ¿Y quién va a aparecer acá? Una enzima, un grupo de enzimas que se llaman transaminasas. Las transaminasas, como su nombre lo indica, transamino, lo que hacen es cortar el grupo amino, separar el grupo amino y vamos a hacer un repaso de la estructura del aminoácido para que lo recuerden. Acuérdense que yo tenía un grupo carboxilo, tenía un grupo amino, unidos a un carbono central, que es el carbono alfa, y también tenía un hidrógeno y una cadena lateral variable que se simbolizaba con la letra R. Ese es mi aminoácido. ¿Qué va a hacer la transaminasa? Va a romper y va a separar ese grupo amino, ese grupo nitrogenado, del resto que me va a quedar como un cetoácido. Entonces yo voy a tener un cetoácido y un grupo nitrogenado como resultado de esa transaminación, de esa acción de la enzima que me rompió el aminoácido. Y finalmente, ese grupo amino lo que va a hacer es sepan que el grupo amino que tiene el nitrógeno es una sustancia tóxica para el organismo. Entonces, el organismo lo tiene que transformar en algo menos tóxico y de hecho lo va a hacer, ya vamos a ver en qué lo va a transformar para poder eliminarlo por orina. Y por otro lado me queda ese cetoácido, que ¿saben lo que voy a hacer? Lo voy a mandar al metabolismo de los hidratos de carbono, lo voy a mandar justamente a que se zambulla el ciclo de Krebs, donde me va a poder brindar energía como forma de gluconeogénesis. Recuerden que primero forma una glucosa y después esa glucosa va a sumergirse completamente al ciclo de Krebs para darme 36 moléculas de ATP. Entonces, ¿cómo es que sucede todo esto? Bueno, en un primer momento, ¿cómo estaría funcionando la célula a expensas de la glucosa? Yo tengo glucosa que va por la sangre, la insulina se une a esa membrana celular, a ese receptor de insulina, abre las compuertas para que ingrese la glucosa, en verdad quien lo viene a buscar, para quienes estén un poquito más avanzados, son esas proteínas transportadoras que se llaman GLUT4, que van hasta la superficie, agarran la glucosa y la glucosa ingresa. Una vez que la glucosa ingresa, la vamos a empezar a aprovechar transformándola en piruvato, si hay oxígeno, en acetilcoenzima A, que va a ser la que se me va a zambullir al ciclo de Krebs. Así es como yo estaría aprovechando los hidratos de carbono, la glucosa, como fuente de energía. Pero ¿qué pasa cuando se me termina esa glucosa? Bueno, lo que va a suceder es que van a aumentar unas hormonas, que son hormonas de contrarregulación, adrenalina, noradrenalina, glucagón, somatostatina, son hormonas que lo que hacen es romper proteínas. ¿Y de qué están formadas las proteínas? De aminoácidos. Entonces, con la acción de todas estas hormonas, se rompe mi cadena polipeptídica, se rompen mis proteínas y empiezo a obtener los aminoácidos. Aminoácidos que a partir de las transaminasas se van a romper para formarme este grupo nitrogenado y este cetoácido. El cetoácido es el que yo les comentaba que se iba a meter al ciclo de Krebs para poder brindarme combustible. ¿Y qué pasa con los grupos nitrogenados? ¿Qué pasa con ese amonio, por ejemplo, cuando agarra más hidrógenos, cuando tengo 4 hidrógenos, que es tóxico para el organismo? Lo tengo que limpiar, me lo tengo que sacar de encima. Y ahí es cuando yo voy a agarrar al alfa-cetoglutarato. Voy a agarrar al alfa-cetoglutarato y le voy a colgar, le voy a enganchar ese grupo nitrogenado y lo voy a terminar transformando en ácido glutámico o glutamato. Este glutamato
lo que va a hacer es llevarle al piruvato dentro de la célula le va a llevar al piruvato a este grupo nitrogenado. ¿Y qué va a hacer el piruvato? Se lo va a aceptar. Es como, al ser algo tóxico, es como que se lo van pasando. Tomalo, llévalo para allá, llévalo para allá. El piruvato, cuando recibe estos grupos nitrogenados, se transforma en alanina. Alanina que tiene la capacidad de atravesar la membrana celular. Entonces la alanina va a salir de la célula, se va a ir por sangre y va a llegar hasta el hígado. Una vez en el hígado, ¿qué hace el piruvato? Va a sacarse de encima este grupo nitrogenado. Va a sacarse de encima este grupo amino, este amonio. Y lo va a unir con otros para formar urea a partir del ciclo de la urea y poder eliminarlo a través de la orina. ¿Es tóxica la urea? Sí, sabemos que en condiciones de que se eleve la urea voy a tener afecciones a distintos niveles, como ser el pulmón, a nivel del cerebro, existe el coma urémico, pero es menos tóxico que el amonio. Bien, entonces lo transformo en algo menos tóxico y más fácil de eliminar. Entonces lo elimino por orina. Pero ¿qué pasa? Recuerden que de dónde venía ese grupo nitrogenado. Venía de la alanina. Y la alanina, cuando se desprendió y se sacó de encima estos grupos nitrogenados, volvió a ser el piruvato, volvió a ser ese ácido pirúvico que yo tenía dando vueltas en la célula. Pero ahora está en el hígado. Y en el hígado, acuérdense que el hígado es un órgano que tiene la capacidad de fabricar glucosa nueva. Entonces ese piruvato es el que yo voy a usar como sustrato metabólico, como materia prima para fabricar glucosa, glucosa que va a volver a la sangre, va a volver a la célula y va a terminar transformándose otra vez en piruvato acetil-CoA, ciclo de Krebs. Ahí es como se termina el circuito y es ahí donde tenemos una perfecta interacción metabólica entre los hidratos de carbono y las proteínas. Ahora, este que les comentaba yo es el principal mecanismo por el cual el organismo se saca de encima estos grupos nitrogenados. Pero existe otro. Yo tengo la capacidad de agarrar al alfa-cetoglutarato, al mismo que yo antes le colgaba un grupo amino, ahora le puedo colgar dos. Tengo también esa capacidad y lo transformo en glutamina. Glutamina que tiene la capacidad de atravesar la membrana celular y ya llevar esos grupos por circulación. Ya puede ir a atravesar, por eso se dice que el glutamato es el principal transportador de grupos nitrogenados intracelular. Es el principal transportador intracelular de los grupos amino. Y la glutamina es el principal transportador extracelular de grupos aminos. El principal, el que más voy a encontrar, es el glutamato, pero la glutamina también es otra manera en la cual yo me puedo deshacer de estos grupos aminos. Los aminoácidos también me sirven para fabricar, por ejemplo, la glicina, hemoglobina, creatina, bases nitrogenadas, sales biliares, ¿bien? La glicina tiene participación en las sales biliares, en la formación de sales biliares. Ya lo vamos a ver en el metabolismo de lípidos, cuando ese colesterol se va para el hígado para transformarse a través del catabolismo hepático en sales biliares que se almacenan en la vesícula y participan luego en la digestión. Por otro lado, les quiero comentar que los aminoácidos también van a pasar a formar parte de neurotransmisores, de hormonas, como ser el GABA, principal inhibidor del sistema nervioso central, histamina, serotonina, epinefrina, tiroxina. Son algunas de las hormonas y transmisores que van a utilizar aminoácidos como precursores. Y acá, a modo de ejemplo, les comento algo que muchas veces lo vemos en el consultorio, y es cuando un paciente desea bajar de peso y empieza a organizarse en la alimentación y empieza a prestar atención a lo que come, muchas veces llega al consultorio y dice, lo que pasa es que tipo 7, 8, no sé qué pasa, pero empiezo a tener más hambre, como más,
y es la que nosotros le llamamos la hora de las brujas. La hora de las brujas, 7, 8 de la tarde, mucho picoteo de cosas dulces o de galletitas, y esto tiene una explicación. Y bueno, de los aminoácidos, el triptofano, un aminoácido esencial, que es el precursor, es la materia prima que yo voy a utilizar para fabricar la serotonina, esa hormona que vimos que era la de la felicidad, la del bienestar. Bueno, ¿qué sucede? Cuando durante un día como hoy, por ejemplo, yo estoy acá con una ventana grande, tengo buena iluminación, luz del día, luz del sol, mis retinas tienen receptores que me van informando al cerebro las unidades de fotoluz que hay acá. ¿Cuánta iluminación hay? Y en este momento estamos todos bien en el sentido de que hay una buena iluminación. ¿Qué pasa? A medida que va bajando la iluminación, a medida que va bajando las unidades de fotoluz, mi retina lo informa al cerebro y mi cerebro que dice, ok, se viene la hora de dormir. Esto sucede ahora, en esta época, estamos acá, hoy es noviembre, estamos en noviembre, está sucediendo entre las 7:20 y las 8, es el momento en el cual oscurece y mis ojos le informan al cerebro, se está haciendo de noche y mi cerebro dice, ok, nos vamos a dormir. ¿Qué pasa? 1880, Edison, patente de la lamparita, empezamos a utilizar luz eléctrica y ahí empiezan a cambiar nuestros hábitos. Yo a las 8 no me voy a dormir, a las 8 tengo que seguir. Pero ¿qué pasa? Yo tengo a mis ojos informándole al cerebro que es de noche. ¿Y mi cerebro cómo responde? Fabricando, aumentando la producción de melatonina. La melatonina es la hormona del sueño. Esta hormona del sueño lo que hace es formarse a partir de, ¿saben quién? A partir de la serotonina. Yo voy a romper moléculas de serotonina, la del bienestar, para fabricar melatonina. Y ahí es donde muchas veces empezamos a sentir a esa hora como que me falta algo, como que estoy más abajo. Sí, estás más abajo porque tu organismo te está preparando para dormir, pero ahí vos prendiste la pantalla, prendiste el celu, prendiste la tablet, el televisor, las luces y seguiste, te conectaste a una clase, te reuniste con amigos, te pusiste a preparar la comida, te falta mucho. Pero ahí aparece este cortocircuito entre un organismo que informa andate a dormir, empezá a bajar, y nosotros que decimos, no, todavía queda mucho hilo en el carretel, todavía tengo muchas cosas por hacer en el día. Pero ¿qué pasa? Me siento abajo. Y ahí en este cortocircuito es cuando el organismo dice, ok, bueno, ¿qué me das? ¿Cómo me estimulo? Porque la serotonina la tengo un poquito más baja. Esto también depende de la concentración de serotonina que cada uno tenga de base, ¿sí? Que no todos tenemos la misma concentración. Y ahí, justamente, es donde aparece como una opción, ok, no tengo serotonina para darte, pero tengo algo parecido. No es felicidad, pero se parece, y es el placer, es la dopamina. La dopamina es la hormona del placer. La comida nos levanta la dopamina. Entonces ahí es donde muchas veces se va a presentar este patrón de la conducta alimentaria humana que tiene que ver con el picoteo. ¿Por qué? Porque la verdad es que no tengo hambre. Quizá 5:30, 6 de la tarde hice una super merienda, no tengo hambre de panza. Pero sí necesito levantarme. Y sí necesito estas dosis de dopamina que vienen a partir del picoteo de estos alimentos hiperpalatables, ricos, dulces, con muchas cosas que me estimulen, azúcar, sodio, estimulantes, para levantar dopamina. Y ahí es donde aparece esto. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, tenemos un montón de herramientas para trabajar ahí. No es el punto de esta clase, pero sí tengan en cuenta y es una de las maneras en las cuales yo a partir de la bioquímica, a partir de cómo funciona mi organismo, puedo entender muchas de las conductas y de las cosas que van a contarme los pacientes o incluso yo puedo percibir de mi día a día. Espero que les haya servido. Esto fue un plus, un agregado, porque me parece que tiene mucho que ver con su formación para el consultorio. Cuídense, que tengan muy buen día.